Bueno, ya tenemos acá un invitado de lujo, el doctor Oscar Iván Palacio, que nos va a hablar de pensiones y aumento salarial. Bueno, doctor, la pregunta del millón, ¿ese aumento salarial sí sirve o no sirve? Sirve y mucho. Pero hablemos de las pensiones y el aumento del salario mínimo. Sí. Cuando se dice que se aumentó un 10%, es una respuesta, es una afirmación imprecisa. Por la Constitución, por la ley, por las políticas de gobierno y Estado, cada año hay un nuevo mínimo, donde hay tres componentes que influyen en ese nuevo mínimo. Primero, la inflación, que en este año va a 5,5%. Entonces, como mínimo, cuando el gobierno dice que aumentó un 10%, hay que decir, ajustó el salario un 5,5%, porque eso es lo que ha perdido la gente por los precios altos en el año. Ajá. Y el aumento real, valioso, importante, es de 4,5%, que algo ayudan 50.000 pesos de una persona pobre y más en un pensionado. También para el salario mínimo juega la productividad del país y juegan las políticas de gobierno. Estás hablando de un 4,5% de Real. aumento salarial real, pero ante lo cual también me van a aumentar las pensiones. Entonces yo tengo que pagar más por la salud, por todo lo que le piden a uno en parafiscal. Seguridad social. Claro, de seguridad Sí. social. Esto lo pidieron muchos televidentes, hay que hacer claridad. Magnífico que aumenten el salario mínimo, pero no olvidemos que los 22 millones de colombianos está comprobado que aparte de hay 2 millones de colombianos en edad laboral, hay 2 millones de desempleados y hay 10,5 millones que no conocen un mínimo. Para eso no es esa alegría, Es porque verdad. ellos no tienen un mínimo que se llama la informalidad. Para los 10 millones que ganan un mínimo, sí es importante porque en este año van a tener un 5% más para gastar, pero para un empresario pequeño, el de la tienda, el de la panadería, el del salón de belleza, Sí. el de la pequeña miscelánea, el finquero de vereda, un mínimo no vale 1 millón de pesos, vale 1.625.000 pesos cuando es con todas las prestaciones sociales. Y muchas personas no es que no lo quieran pagar, no lo pueden pagan. pagar. Doctor, Sí. y ahí va mi pregunta precisamente, porque es que mire, el salario mínimo mensual legal en Colombia quedó en 1.117.000 pesos, pero con subsidio de transporte, Sí. ¿cierto? El auxilio de transporte no es Sí. parte del salario, Exacto, es un esa auxilio que parte. se le da a las personas que tengan estos requisitos, que ganen hasta 2 mínimos. Sí, Ese es el requisito principal. Ya no necesitan vivir cerquita de la casa, ya no necesita o que la empresa les ponga el transporte. El resto tienen, si están incapacitados no tienen derecho al auxilio de los transporte. pensionados no, por Los ejemplo, pensionados. ¿cierto? Entonces pasemos a los pensionados. Ok. Bueno, el aumento del gobierno del 4,5% que tienen los colombianos para ahorrar o gastar, que ganan un mínimo. Esos 10,5 millones de colombianos, que ojalá algún día sean mucho más colombianos, porque hay 11 millones que nunca lo han visto este año. Pasemos a los 2,550,000 pensionados que termina el 31 de diciembre en Colombia. Fondos privados, obreros, colpensiones, Estado. 1.300.000, el 53% gana una pensión mínima. Para eso no hay problema, porque cada que ajusta el gobierno el mínimo constitucional y legalmente, ellos siempre van a morir con un mínimo. O sea, los pensionados que tienen un mínimo, también se les aumentó en un 4,5% su capacidad de compra para el 2022, donde está una dificultad de alrededor de 800.000 pensionados. Entonces, ya Juan Carlos, son 2,500,000 pensionados, 1.300.000 con el mínimo siempre, 1.200.000, de los cuales 700.000 ganan entre 1 y 2 mínimos. Para esto sí es muy doloroso, porque, por ejemplo, en este gobierno, que llama el gobierno, la inflación ha sumado un 10% y ha habido un aumento real del salario mínimo del 20%, un 10% más. Eso es muy bueno para el que gane el mínimo, porque así sea un mínimo,
y sea más bajo que muchos países de América, mejora la capacidad de compra de los colombianos. Pero para el pensionado que tiene 1.700.000 pesos, así como van las cuentas, en 10 años tendrá un mínimo. O sea, todos los pensionados, entre un mínimo y 2 mínimos, su pensión se volverá un mínimo con el lazo de tiempo. ¿Y cuál es la solución? Que los pensionados hasta 2 o 3 mínimos, por el principio de la igualdad, por la protección a la invalidez o a la vejez, también se les aumente lo mismo que el mínimo. Entonces, a los pensionados, una persona gana tiene 1.200.000 pesos por pensión. A ese señor le van a aumentar, no, a ese no le aumentan nunca. A ese le van a ajustar la inflación, que más o menos va a ser un 5% este año. Ajá. Lo ideal es que el gobierno, con una ley de la República, porque los fondos privados se van a poner a eso, cada que aumenten los pensionados, ojalá hasta 3 mínimos, aumenten como aumentan el salario mínimo, para que haya un componente de justicia social. Importante decir, es que el pensionado no gana unas primas, ni vacaciones, ni horas extras, y está en la edad donde los achaques apremian. Se decía que en más de 5 décadas no se presentaba un incremento de esto. Claro, ellos no lo ven. Pero por la real. inflación también que está diciendo el doctor. La inflación está muy alta. Importante que los pensionados tengan una cultura, o los pensionados de mínimo, que tienen 1 millón de pesos, hoy van a recibir 50.000 por más, tener una cultura de ahorro. Muchos buscan cooperativas que les ofrecen el cielo y la tierra y les prestan hasta 80 millones. Y como son cooperativas, sí les pueden descontar y quedan empeñados. Tener una cultura del ahorro, sobre todo en una edad donde sí que es la vida importante. ya no es tan fácil. No es tan fácil, Sin es duda. verdad. Doctor, pues gracias por ayudarnos a entender este concepto, sobre todo porque, como decíamos, ha generado todo tipo de comentarios. O sea, nunca se le va a dar gusto a la gente realmente, doctor, así es o no. Sí, pero lo importante es que el próximo gobierno, quien sea el presidente, sí tenga un acto de justicia con los pensionados, al menos entre 1 y 3 mínimos, para que se ajuste o se aumente su pensión, lo mismo que aumenta el mínimo de cada año, y no se desprecie la de estas personas, que son 700.000 personas que cada año su pensión se acerca al mínimo. Bueno, ¿dónde lo encontramos, pues? Sus redes. A mí me encuentran en... Esa es la pregunta. Sí, claro, es que yo creo que no me alcanza a escuchar. Estamos Ese es en el una- paradero. Y estamos en una espléndida lluvia. Claro. Sí, En una sí, espléndida claro, lluvia. claro. Estamos felices los que estamos de verde. De verde, claro. Entonces, oscarianpalacio@gmail.com, todas las redes sociales, Oscarian Palacio, teléfonos 310-496-9696, 316-875-3202, y pregúntenme, que estoy respondiendo a todas las personas, y agradezco este año que ha sido tan generoso de la Antioquia, el departamento de Antioquia, con esta oportunidad a ustedes de que me consulten sobre lo que quieran de laboral y de pensiones. Qué Bueno, bien. ahí nos queda entonces el mensaje, el de cotizar, cotizar Y y cotizar. Muy bien. Gracias.